Los íberos: origen, evolución y legado cultural en la península ibérica. Los íberos fueron un conjunto de pueblos que habitaron la península ibérica y el sur de Francia entre los siglos VI y I a.C. y que se caracterizaron por su cultura, su lengua y su escritura propias. Los íberos tuvieron una gran influencia en la historia, la política, la economía, la cultura y la sociedad de la península ibérica, y dejaron un legado de arte, literatura y memoria que ha marcado su identidad y su destino. El origen y la evolución de los íberos se pueden dividir en 4 etapas que corresponden a diferentes contextos históricos, políticos y geográficos y que implican a diferentes influencias, cambios y características. La primera etapa es la de formación, que va de los siglos VI a V a.C. Esta etapa se caracterizó por el surgimiento y la consolidación de los íberos, que se originaron a partir de la mezcla de pueblos indígenas de la península ibérica, como los tartesios, los celtas y los vascones, y con los pueblos colonizadores del Mediterráneo, como los fenicios, los griegos y los cartagineses. Los íberos adoptaron y adaptaron elementos culturales, lingüísticos y artísticos de estos pueblos y crearon una identidad propia y diferenciada. Los íberos se establecieron principalmente en el sur y el este de la península ibérica y en el sur de Francia, donde formaron diversos grupos como los turdetanos, los bastetanos, los edetanos, los ilergetes y los sordes. Los íberos se relacionaron con otros pueblos con los que comerciaron, pactaron y se enfrentaron, como los celtas, los lusitanos y los romanos. La segunda etapa es la de expansión, que va de los siglos IV a III a.C. Esta etapa se caracterizó por el desarrollo y la difusión de los íberos, que se impulsó por el crecimiento demográfico, económico y político de los íberos y por la influencia de los cartagineses, que se convirtieron en sus principales aliados y protectores. Los íberos ampliaron y fortificaron sus territorios, donde construyeron ciudades, santuarios, necrópolis y acueductos, como Tartesos, Sagunto, Numancia y Emporión. Los íberos también desarrollaron su cultura, su lengua y su escritura, que plasmaron en obras de arte, de literatura y de ciencia las monedas y las inscripciones. Los íberos también participaron en las guerras púnicas que enfrentaron a los cartagineses y a los romanos por el control del Mediterráneo y que tuvieron como escenario la península ibérica, donde los íberos lucharon junto a los cartagineses como el general Aníbal. La tercera etapa es la de decadencia, que va de los siglos II a I a.C. Esta etapa se caracterizó por el declive y la resistencia de los íberos, que se impulsó por la derrota y la retirada de los cartagineses, que dejaron a los íberos sin su principal apoyo y defensa, y por la conquista y la colonización romana, que se inició en el siglo II a.C. y que se prolongó hasta el siglo I a.C. Los íberos tuvieron que enfrentarse a los romanos, que los consideraban inferiores, rebeldes y enemigos, y que los sometieron a condiciones de trabajo, comercio y vida injustas y desfavorables. Los íberos se rebelaron contra los romanos de diversas formas, como la huelga, que consistió en el rechazo, la negativa y la abstención de trabajar para los romanos, que dependían de la mano de obra íbera. También el sabotaje, que consistió en el daño, la destrucción y la obstrucción de las infraestructuras, los recursos y los bienes de los romanos, que se vieron afectados por la pérdida y el deterioro de su patrimonio. E igualmente el ataque, que consistió en la violencia, la agresión y el asesinato de los romanos, que se vieron amenazados y aterrorizados por la acción íbera. Y por último la guerra, que consistió en el enfrentamiento armado entre los íberos y los romanos, que se disputaron el control y la defensa de la tierra y de los recursos. Los íberos se rebelaron principalmente en 2 grandes levantamientos, que se conocen como la Guerra Lusitana del 155 al 339 a.C. y la Guerra Numantina del 143 al 133 a.C., que fueron las primeras guerras de liberación nacional de la península ibérica. La cuarta etapa fue la de asimilación, que fue de los siglos I a.C. al I después de Cristo. Esta etapa se caracterizó por el fin de la presencia y la influencia de los íberos y el surgimiento y la consolidación de la cultura romana, que se impulsó por el desarrollo de la administración, la infraestructura, la explotación y la romanización. Los íberos, que fueron derrotados y sometidos por los romanos, tuvieron que adaptarse a las demandas y las presiones de estos, que buscaban obtener beneficios y recursos de la tierra y de los íberos. Los íberos, por su parte, que tenían una cultura basada en la oralidad, la comunidad y la diversidad, tuvieron que enfrentarse a las imposiciones y las agresiones de los romanos, que buscaban imponer su lengua, su sociedad y su cultura. Los íberos se asimilaron a los romanos de diversas formas, como la esclavitud, que consistió en la captura, el transporte y la venta de los íberos, que fueron obligados a trabajar en las plantaciones, las minas, las construcciones y las casas de los romanos, sin recibir ningún pago ni derecho.
también por el tributo, que consistió en la exigencia de una cantidad de dinero, bienes o servicios a los íberos que tenían que pagar a los romanos por el uso de la tierra, la protección o la conversión. También por el contrato, que consistió en la firma de un acuerdo entre los íberos y los romanos que establecía las condiciones de trabajo, comercio o vida de los íberos, que eran desiguales y ventajosas para los romanos. Y por último, la romanización, que consistió en la incorporación de los íberos a la sociedad y la cultura romanas, que implicaba la pérdida de su identidad, su lengua, su religión y sus costumbres. Los íberos se asimilaron especialmente a los romanos en las zonas urbanas, donde se construyeron ciudades, teatros, acueductos y termas, como Tarraco, Emerita Augusta, Córdoba e Hispalis. Los íberos se relacionaron con otros pueblos de la península ibérica de diversas formas, según el contexto histórico, político y geográfico. Algunas de estas formas fueron, por ejemplo, la mezcla. Los íberos se mezclaron con los pueblos indígenas de la península ibérica, como los tartesios, los celtas y los vascones, y con los pueblos colonizadores del Mediterráneo, como los fenicios, los griegos y los cartagineses. Esta mezcla dio origen a los íberos, que adoptaron y adaptaron elementos culturales, lingüísticos y artísticos de estos pueblos y crearon una identidad propia y diferenciada. También por el comercio. Los íberos comerciaron con otros pueblos de la península ibérica, como los celtas, los lusitanos y los romanos, y con otros pueblos del Mediterráneo, como el Imperio mongol, el Imperio otomano, el Imperio chino y el Imperio safávida. Este comercio les permitió obtener e intercambiar productos, especialmente el oro, el marfil, el algodón, el tabaco, el azúcar y los esclavos. También mediante el pacto, los íberos pactaron con algunos pueblos de la península ibérica como los cartagineses, los romanos y los visigodos, y con algunos pueblos del Mediterráneo como el reino de Congo, el reino de Benín y el reino de Monomotapa. Estos pactos les permitieron establecer alianzas comerciales, políticas y militares que les facilitaron el acceso y el intercambio de territorios, recursos y derechos. Y asimismo el enfrentamiento. Los íberos se enfrentaron a otros pueblos de la península ibérica como los romanos, los árabes y los castellanos, y a otros pueblos del Mediterráneo como los griegos, los persas y los egipcios. Estos enfrentamientos les obligaron a defender y a luchar por sus tierras, sus recursos y sus derechos, que fueron amenazados y atacados por estos pueblos. El legado artístico de los íberos fue muy rico y variado y se plasmó en diferentes manifestaciones como la escultura, la cerámica, la joyería, la moneda y la escritura. Los íberos realizaron esculturas de piedra, bronce y terracota que representaban figuras humanas, animales y divinidades con un estilo realista, expresivo y simbólico. Algunas de las esculturas más famosas son las damas de Elche, de Baza y de Guardamar, que son bustos femeninos que llevan una compleja indumentaria y unos adornos en la cabeza que podrían indicar su rango o su función religiosa. Los íberos elaboraron cerámicas de barro que decoraban con pinturas y relieves que representaban motivos geométricos, vegetales, animales y humanos, con un estilo abstracto, colorido y dinámico. Algunas de las cerámicas más famosas son las vasijas de Arcos de la Frontera, que son recipientes de gran tamaño que llevan escenas de la vida cotidiana como la caza, la pesca, la danza y el banquete. Los íberos además fabricaron joyas de oro, plata y bronce que adornaban con piedras preciosas, perlas y esmaltes que representaban formas geométricas, vegetales, animales y humanas con un estilo refinado, elegante y simbólico. Algunas de las joyas más famosas son los tesoros del Carambolo, de Aliseda y de Guerrero de Moisén, que son conjuntos de collares, brazaletes, pendientes y diademas que podrían indicar su riqueza o su poder. Además, los íberos acuñaron monedas de plata y bronce que grababan con imágenes y leyendas que representaban símbolos, animales y divinidades con un estilo realista, estilizado y simbólico. Algunas de las monedas más famosas son las dracmas de Emporión, que llevan la cabeza de una diosa y un caballo, y que podrían indicar su origen griego o su comercio marítimo. También las ases de Secoviriques, que llevan la cabeza de un guerrero y un jinete, que podrían indicar su identidad íbera o su actividad militar. Y por último, también los íberos desarrollaron una escritura propia que se basaba en un alfabeto de 28 signos que representaban sonidos consonánticos y vocálicos y que se escribía de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o en forma de bustrofedón. Los íberos escribieron textos en diferentes soportes como piedra, metal, cerámica y papiro que contenían información de tipo religioso, político, económico y social. Algunos de los textos más famosos son las inscripciones de Botorrita, que son placas de bronce que llevan textos jurídicos y administrativos que podrían indicar su organización y su legislación, e igualmente las inscripciones de Serreta de Alcoy, que son placas de plomo que llevan textos religiosos y funerarios que podrían indicar su creencia y su ritual.
Los íberos, pues, fueron un pueblo que marcó significativamente la historia y la cultura de España y Portugal.